Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial dedicado a la asignatura de religión. En este caso sería el quinto tutorial dirigido a los alumnos de bachillerato, segunda evaluación. Estamos viendo todo lo que es una breve historia del pensamiento y ahora mismo pues vamos a analizar la película Matrix 1, ¿de acuerdo? Es una película no recomendada para menores de 18 años, estrenada en 1999. Lo que ocurre es que yo, pues a los padres, pues yo les pido siempre autorización para ver completa la película Matrix 1 por cuestiones educativas. Entonces vamos a ver primero lo que es el argumento de la película y después la fundamentación filosófica, teológica, histórica que hay detrás de la película. Bien. La película, el argumento de la película sigue lo que sería los principios de la saga Terminator. Es igual. El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial. Entonces a principios del siglo XXI, no se sabe cuándo, hay una guerra entre seres humanos y máquinas. En ese momento las máquinas utilizan la energía solar, el sol, como fuente de energía. Entonces los seres humanos, para dejar a las máquinas sin fuente de alimentación, lo que hacen es utilizar armas químicas para cubrir todo el cielo y que el sol no pueda entrar y las máquinas se queden sin fuente de energía. Entonces las máquinas tienen que buscar una nueva fuente de alimentación y descubren que el cuerpo humano es la mejor batería o pila, fuente de alimentación. Entonces, ¿qué hacen? Vencen a los seres humanos se ven recluidos en una ciudad que en esta película no sale. Esta ciudad se llama Sion y está cerca del núcleo donde todavía hace calor, y las máquinas pues controlan todo el planeta Tierra. Entonces las máquinas lo que hacen es cultivar a los seres humanos, fabricar seres humanos para extraerles la energía. Lo que ocurre es que el cuerpo no puede vivir sin la mente. Entonces, ¿qué hacen las máquinas para mantener activa la mente? Generan un programa de ordenador llamado Matrix, y al tener así, o sea, que los seres humanos creen que están viviendo en la realidad, pero en realidad están en cápsulas donde les extraen la energía. Y Matrix es un programa generado por ordenador para mantener activo el cerebro, que el cuerpo no muera y se les pueda extraer la energía. Pero no todo el mundo puede asimilar, todos los seres humanos asimilan Matrix, no es un programa perfecto. Entonces hay una serie de seres humanos que se van desconectando de Matrix, crean una resistencia, van cerca del núcleo de la Tierra y fundan la ciudad de Sion, y lo que hacen es conectarse a Matrix e ir por así decirlo, desconectando a las mentes que hay conectadas en Matrix, ¿de acuerdo? Entonces, este programa de ordenador llamado Matrix mantiene vivo el cerebro, mantiene en funcionamiento el cerebro. Eso permite que el cuerpo siga funcionando. Los seres humanos están en cápsulas, una especie de campos, están en cápsulas, y así las máquinas pueden obtener energía, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver una serie de retazos de la película y explicar un poquito. Bien, en lo que se refiere empezamos con la fundamentación filosófica. El mito de la caverna de Platón y René Descartes, la duda metódica. Bien, yo expliqué en el capítulo 1 que que Platón escribió el Timeo y la República, y en el caso de la República, Platón lo que hace es decir que los políticos lo que hacen es engañar al ser humano. Entonces en la República él utiliza lo que se conoce como el mito de la caverna para decir que los políticos nos están engañando. Entonces él habla de doxa y episteme. Doxa sería opinión, y luego en doxa hay pues dos partes, eikasia y pistis, ¿de acuerdo? Eikasia es, bueno, en el mito de la caverna hay una persona que está encadenada a dentro de una cueva. Entonces hay una pared y luego hay unas sombras, ve unas sombras y hay un fuego detrás. Entonces él ve las sombras, y esas sombras serían los argumentos que utilizan los políticos para engañar a la persona. Entonces eso es doxa, ¿de acuerdo? La persona está dentro de la caverna. Eikasia sería la persona encadenada, la persona engañada. Pistis es cuando la persona se zafa de las cadenas y empieza a salir de la caverna. Entonces vendría la segunda gran fase, que sería episteme. Y episteme tenemos dos partes, dianoia y noesis. Dianoia es cuando la persona sale de la caverna y ve
toda la luz, ve las plantas, etcétera, que sería lo que Platón decía el estudio de las matemáticas, ¿de acuerdo? Y después vendría el estadio de noesis, que sería cuando la persona llega al mundo de las ideas y tiene que subir a la jerarquía de ideas hasta llegar a la idea de bien. Entonces, eikasia, pistis, dianoia y noesis, desde que la persona está encadenada hasta que la persona sale. Entonces, aquí sería el mito de la caverna, ¿de acuerdo? Entonces, la persona encadenada sería la persona enchufada a Matrix, ¿de acuerdo? Cuando la persona ve que hay cosas que a su alrededor no le cuadran, es cuando la persona se está desenchufando de Matrix. Entonces, luego pues llega al final el estadio de noesis, que es cuando la persona se ha desconectado de Matrix. Por tanto, hay una evolución, sobre todo cuando desconectan a las personas, hay una evolución psicológica de la persona, tiene que hacerse la idea de que la han estado engañando, de que ha estado viviendo en un mundo virtual, y la persona tiene que aceptar eso, y después pues tiene que hacer una rehabilitación física y mental, y después una instrucción, y que le permitirá después unirse a la resistencia humana y enfrentarse a las máquinas, y de vez en cuando pues entrar en Matrix para ir liberando más mentes, ¿de acuerdo? Y luego René Descartes vimos lo de la duda metódica, que él cree que es posible que todo lo que nos rodea sea obra de un genio maligno, pero que él está seguro de que piensa, cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver alguna secuencia de la película, ¿de acuerdo? Ahora aquí es cuando el protagonista Neo le están revelando la realidad, que ha habido una guerra. Solo tenemos algunos fragmentos de información, ¿de acuerdo? Pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillaba. ¿De acuerdo? Entonces aquí se le está revelando toda la información de que ha estado viviendo un engaño, el mito de la caverna de Platón, la duda metódica de René Descartes, ¿de acuerdo? No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos. Aquí es lo que dice, que se arrasó el cielo para En aquella época lo de la energía solar. se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. A lo largo de nuestra historia hemos dependido Pensad que la persona tiene que ir evolucionando, al parecer. tiene que ir aceptando que ha estado viviendo un engaño, ha estado encadenada en la caverna, Genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios ¿de acuerdo? de 25.000 julios de calor corporal. Combinado con una forma de fusión, las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. ¿Lo veis? Aquí le está revelando toda la información. Interminables campos donde los seres humanos ya no nacemos. Se nos cultiva, Cultiva. ¿de acuerdo? A Neo le cuesta, al protagonista le cuesta aceptar esto de que ha estado viviendo un engaño, Y entonces vi los campos con mis propios ojos. ¿de acuerdo? Vi cómo licuaban a los muertos para administrárselos por vía intravenosa a los vivos. Te dije que sería la verdad. Basta. Él no acepta todo esto que le está sucediendo, ¿de acuerdo? Vale, aquí podemos ver al personaje que se le ha revelado la realidad, que es como el mito de la caverna. Ahora está desencadenado, ¿de acuerdo? Eikasia, pistis, dianoia y noesis. Persona encadenada, eikasia, eikasia, pistis, la persona es cuando va saliendo de la caverna, cuando la persona ve que hay cosas que no le cuadran. Y luego dianoia y noesis. Dianoia es cuando ya está desconectado de Matrix, ¿de acuerdo? El estudio de las matemáticas. Y noesis, pues sería lo de llegar al mundo de las ideas, etcétera. O sea que la persona, según el mito de la caverna, tiene que hacerse a la idea, ¿de acuerdo? Esto es lo que coge Matrix, de que la película, de que la persona tiene que aceptar que ha estado viviendo un engaño. Y luego lo de la duda metódica de René Descartes, ¿de acuerdo? La persona ha estado viviendo un engaño, la han engañado, y ahora la persona tiene que hacer una evolución, y no solo tiene que haber una
ha habido una regeneración física del personaje, no lo he puesto aquí, con acupuntura, electricidad, etcétera, para regenerarle los músculos, la vista, todos los sentidos, pero lo que más cuesta es la regeneración mental, o sea, aceptar que la persona ha estado viviendo en la caverna, la han engañado, un genio maligno, la duda metódica, etcétera, ¿de acuerdo? Luego también, de la parte filosófica, pues Karl Marx, de lo de la lucha de clases, aquí sería la lucha entre seres humanos y máquinas, ¿de acuerdo? Por tanto, de los maestros de la sospecha, cogeríamos también a Karl Marx, la lucha de clases. Luego, de Nietzsche, ¿de acuerdo? Y para Nietzsche, yo os hablé de la Así habló Zaratustra, ¿de acuerdo? Que Nietzsche decía que hablaba del nihilismo pasivo, o sea, que los valores judeocristianos han caído, es como si desapareciera el suelo bajo nuestros pies y hay un vacío moral. Entonces lo que propone él es el nihilismo activo, entonces que la persona se despegue totalmente de los valores judeocristianos y se convierta en el superhombre, y después el superhombre, a través de la voluntad de poder, imponga su propia moral, ¿de acuerdo? Esto se puede ver en la película cuando desconectan a Neo de Matrix. Aquí ahora a Neo lo están desconectando de Matrix, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo lo acaban de desconectar de Matrix y él se ve encerrado en una cápsula con unos cables, etcétera. Entonces ve las otras cápsulas. Esto es el superhombre de Nietzsche. Nietzsche lo que decía, hablaba de el camello, el león y el bebé. El camello es la persona que está en Matrix, conectada a Matrix, a la tradición judeocristiana, a Matrix. Después, el león es aquella persona que se está intentando separar de lo que serían de lo que sería la tradición judeocristiana, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que le está sucediendo ahora a Neo. Esto es el Así habló Zaratustra de Nietzsche. El camello, la persona todavía enchufada a Matrix, ahora es el león, la persona que se está, en este caso, desenchufando de Matrix, ¿de acuerdo? Y ahora veréis cómo esta máquina pues le quita todos los cables. Sería el camello está conectado a Matrix, ahora es el león, la persona que se está desconectando completamente de Matrix, ¿de acuerdo? Y ahora es el bebé, ahora veréis que es el bebé, porque da la sensación de que está saliendo por una vagina, que está saliendo del útero, ¿de acuerdo? El camello, la persona enchufada a Matrix, el león cuando se desconecta, y ahora el bebé, que es como si estuviera naciendo, saliendo por una vagina, y luego este bebé se convertirá en el superhombre, que lo que hará será imponer su propia moral, que es, bueno, a Neo se le llama el elegido, ¿de acuerdo? Entonces, Ahora vemos casi al final de la película al superhombre. Neo ha resucitado, lo han matado dentro de Matrix, pero él es el elegido. Entonces veis ahora cómo él detiene las balas dentro de Matrix. Esto ya sería el superhombre. Hemos visto antes el camello enchufado a Matrix, el león se desconecta de Matrix, el bebé, que es cuando sale de la cápsula, y ahora el superhombre, que a través de la voluntad impone su propia moral. Esto es lo que decía Nietzsche, ¿de acuerdo? Es el elegido. Entonces está conectado ahora a Matrix. Antes le han disparado, pero él ha resucitado. Entonces él está viendo lo del código de Matrix. Entonces ahora él, como superhombre, impone su propia moral. O sea que a estos son los agentes, que son los que custodian Matrix. Entonces él puede vencer a los agentes con suma facilidad. Eso es el superhombre, que impone su propia moral. El camello, la persona enchufada a Matrix, el león es cuando justamente lo desconectan de Matrix, el bebé, que es cuando sale de la cápsula y lo rescatan con la nave, y después el superhombre, que lo veis que incluso destruye a la gente. Entonces esto sería Nietzsche. También Thomas Hobbes, otro de los maestros de la sospecha, también se basa en Thomas Hobbes, que decía: el hombre es un lobo para el hombre, que el hombre es malo por naturaleza. Y se puede ver aquí cuando el agente Smith está interrogando a Morfeo. Entonces le dice:
¿Sabía usted que la primera Matrix era un mundo feliz en el que todo el mundo podía conseguir sus objetivos? Y le dice que fue un desastre, que se perdieron cosechas enteras. Fue diseñada para ser un perfecto mundo humano donde nadie sufriera. ¿De acuerdo? Donde todos consiguieran ser felices. Donde todos lo conseguirán. Fue un desastre. Nadie aceptó ese programa. Se perdieron cosechas enteras. ¿De acuerdo? Se perdieron cosechas enteras. No teníamos el lenguaje de programación para... ¿Lo entendéis? Esto se basa en Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Los seres humanos definen su realidad con el sufrimiento. ¿Lo veis? Esto es Thomas Hobbes. El hombre es malo por naturaleza. El hombre es un lobo para el hombre. Los primitivos cerebros querían constantemente despertar. ¿De acuerdo? Por ese motivo, Matrix fue rediseñada así, en el apogeo de su civilización. ¿Ha oído bien su civilización? Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización. O sea, está diciendo que en un principio Matrix fue desarrollada como un programa en el que todo el mundo fuera feliz y se perdieron cosechas enteras. Entonces se rediseñó Matrix en el apogeo de la civilización del siglo XXI, un mundo competitivo, el todos contra todos, etcétera. O sea, esto se basaría en Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. También se ve en la película pues los números cayendo a chorro, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a la teología judeocristiana, ¿de acuerdo? Lo que sería los números cayendo a chorro, ¿vale? Los números cayendo a chorro, el código binario es Ramon Llull, ¿de acuerdo? Ramon Llull, ya vimos que estamos hablando de un hombre que vive entre los siglos XIII y XIV, ¿vale? Aquí vemos el código binario con lo que funcionan los ceros y unos, con lo que funcionan los ordenadores, la combinación de ceros y unos, que fue descubierta por Ramon Llull, por este filósofo Raimundo Lulio, entre los siglos XIII y XIV, y digamos que estos números cayendo a chorro, tal, el código binario, es en honor a Ramon Llull, que él descubrió el código binario, que es con lo que funcionan los ordenadores, ceros y unos. Lo que pasa es que en los siglos XIII y XIV no se entendió lo que decía Ramon Llull. Entonces, fue en el siglo XX cuando empezó el tema de la informática que se entendió la grandísima aportación que hizo Ramon Llull entre los siglos XIII y XIV, porque él es el primer informático de la historia, porque él descubrió el código binario, combinaciones de ceros y unos con las que funcionan los ordenadores. Entonces, de hecho, ya expliqué que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, hay un grabado de Ramon Llull. Pues los números cayendo a chorro al principio de la película y luego se ve más adelante en la película, es en homenaje a Ramon Llull. También se habla de la ciudad de Sion, ¿de acuerdo? De la ciudad de Sion. Escuchad esto. Auténticos hijos de Sion. Si la guerra acabara mañana, sería en Sion donde se celebraría. Es una ciudad, la última ciudad humana. El único sitio que nos queda. ¿Dónde está? Bajo tierra, cerca del núcleo, donde aún hace calor. ¿Veis? Entonces, aquí, Sion, esto es historia de Israel. Sion es Jerusalén, ¿de acuerdo? Sion es Jerusalén. Ellos ahora mismo están en una nave esto es historia de Israel. Sion es Jerusalén. La nave en la que están los protagonistas se llama Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar en castellano significa Nabucodonosor. Esto yo lo expliqué en Historia de Israel. Tiene que ver con el exilio en Babilonia. El emperador babilónico Nabucodonosor II, después de destruir lo que quedaba del imperio asirio, entre el año 500, él deportó a más de 10.000 judíos a Babilonia. Los judíos estuvieron exiliados en Babilonia entre el año 597 y el 538 a.C. Entonces, Nabucodonosor II de Babilonia deportó a más de 10.000 judíos a Babilonia y lo hizo en 3 fases: 597, 587 y 582 a.C. Entonces, la Nebuchadnezzar, en la nave de los protagonistas, Nabucodonosor,
se refiere a Nabucodonosor II, que deportó a más de 10.000 judíos a Babilonia. Todo esto es historia de Israel. Sion es Jerusalén, Nabucodonosor se refiere a este emperador babilónico, y en Babilonia fue donde un 1% de los deportados en Babilonia, de 10.000, solo 100 mantuvieron la fe en el Dios de Israel, se reunieron en torno al profeta del consuelo, que es el segundo Isaías. Entonces, a partir de aquí apareció lo que se conoce como el resto de Israel, ¿de acuerdo? Y allí en Babilonia, pues, empezaron con lo de la circuncisión, empezaron lo del cortecito ese que le hacen en el pene a los niños como signo de identidad judía, empezaron a reunirse para celebrar el Shabbat, no comer cerdo, empezaron a escribir el Antiguo Testamento. Por tanto, la Nebuchadnezzar se refiere también a la historia de Israel, al exilio en Babilonia y a cuando Dios hizo fructificar en Babilonia todo ese trabajo que habían hecho los profetas antes del exilio en Babilonia, ¿de acuerdo? Entonces aquí Sion, Nabucodonosor, etcétera. Y aquí el personaje este le dice auténticos hijos de Sion. ¿Qué significa esto de auténticos hijos de Sion? Esto tiene una gran carga teológica e histórica. Para entenderlo, hemos puesto aquí Google Earth. Entonces, cuando murió Salomón, esto es Israel, cuando murió Salomón en el 930 a.C., las dos coronas que él tenía, país del norte Israel y país del sur Judá, se separaron, ¿de acuerdo? Tanto David como Salomón era un rey con dos coronas, país del norte Israel, país del sur Judá y capital Jerusalén. Cuando murió Salomón, las dos coronas se separaron. Ya no era un rey, dos coronas, una capital, no, eran dos reyes, dos coronas, dos capitales, ¿de acuerdo? País del norte, Israel, capital Samaria, que es donde está el globito, el rey Jeroboam II, Jeroboam I. País del sur, Judá, rey Roboam I, hijo de Salomón, capital Jerusalén. Por tanto, cuando murió Salomón, su hijo solo pudo heredar el país de Judá, pero tanto su padre Salomón como su abuelo David tenían dos coronas, país del norte Israel, país del sur Judá, pero cuando Salomón murió, su hijo Roboam solo pudo heredar el país de Judá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando murió Salomón en el 930 a.C., las dos coronas se separaron. Ya no era un rey, dos coronas, una capital, no, eran dos reyes, dos países, dos coronas, dos capitales. País del norte Israel, capital Samaria, rey Jeroboam I. País del sur Judá, rey Roboam I, hijo de Salomón, capital Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Que el país de Judá era muy pobre. Entonces, muchos judíos del país de Judá fueron a Samaria, a la capital del país del norte, a ganarse la vida honradamente. ¿Qué ocurrió? Que los judíos de Samaria trataban mal a sus hermanos que venían del país de Judá. Entonces Dios envió al profeta Amós entre el año 800 y el 750 a.C. para profetizar justicia social. Y Amós le dijo a los samaritanos: mirad, si vosotros seguís tratando mal a vuestros hermanos que vienen del país de Judá, que solo han venido a trabajar aquí para buscarse la vida honradamente, ¿qué ocurrirá? Que algún día ellos se alzarán contra vosotros y harán que el país del norte desaparezca, ¿vale? Amós dejó de profetizar en el año 750 a.C., pues ahora nos ubicamos 20 años después, en el año 730 a.C., que se empezó a profetizar, a cumplir la profecía de Amós. En ese momento, el superimperio que había, la superpotencia que había, era el imperio asirio, ¿de acuerdo? El imperio asirio, pues sí, que si lo superpusiéramos a los países actuales, pues ocuparía Egipto, Jordania, parte de Arabia, Israel, el Líbano, Siria, parte de Turquía, lo que es Próximo Oriente, el actual país de Irak, el actual país de Irán, o sea, iría desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, ¿de acuerdo? La capital era Nínive, es la actual ciudad iraquí de Mosul. Entonces, este macroimperio, por razones varias, en el año 730 a.C. entró en crisis, sufrió una crisis interna y entonces eso le provocó un debilitamiento. Entonces, aprovechando este debilitamiento de Asiria, hubo dos pequeños países que crearon una coalición anti-Asiria, que fueron el país del norte, Israel, capital Samaria, con el rey Pekaj, y aquí el país de Siria, capital Damasco, con el rey Rasín. Tanto Rasín de Siria, capital Damasco, como el país del norte, Israel, capital Samaria, rey Pekaj, estos dos hicieron una coalición y fueron al país de Judá,
que estaba el rey Ahaz, para que entrara en esta coalición. Entonces el rey Ahaz no quiso entrar en esta coalición anti-Asiria. ¿Qué ocurrió? Que estos dos países, país del norte, Israel, rey Pekah, capital Samaria, y el país de Siria, rey Rasin, capital Damasco, esta coalición anti-Asiria atacó al país de Judá, y a eso se le llama la guerra siro-efraimita, que fue del 730 al 722 a.C. ¿Qué ocurrió? Que el rey Ahaz del país de Judá le pidió ayuda al imperio asirio. Entonces, el emperador asirio Salmanasar V fue a Damasco, a la capital de Siria, y mató al rey Rasin, ¿de acuerdo? Asiria, por tanto, empezó a ayudar al país de Judá, porque el rey Ahaz se veía superado por el país del norte y por el país de Siria, que le atacaban dos países, esta coalición anti-asiria, el rey Pekah del país del norte y el rey Rasin de Siria. Entonces, el emperador asirio Salmanasar V fue a Siria, a Damasco, y mató al rey Rasin. Y el sucesor de Salmanasar V, que fue Sargón II, lo que hizo fue asediar Samaria, ¿de acuerdo? Fijaos ahora, cuando Sargón II de Asiria asedió Samaria, ¿de acuerdo? Un grupo de samaritanos salió a toda pastilla de Samaria y se instaló en Jerusalén, pero extramuros, fuera de Jerusalén, y allí fundaron un barrio llamado la hija de Sión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Sargón II de Asiria asediaba Samaria, ¿de acuerdo?, un grupo de samaritanos salió a toda pastilla de Samaria y fue al país de Judá, al país del sur, y se instaló en Jerusalén, pero extramuros, fuera de las murallas, y allí fundaron un barrio llamado la hija de Sión, ¿de acuerdo? Y allí se quedaron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se cumplió aquí en el año 722 a.C. la profecía de Amós. Los judíos que años antes habían venido del país de Judá y estaban en Samaria y que habían sido tratados mal por los judíos del país del norte, se alzaron, mataron al rey Pekah, le entregaron la capital al emperador asirio Sargón II, y Sargón II borró del mapa el imperio asirio, borró del mapa el país del norte, y se cumplió la profecía de Amós, que hizo entre el año 800 y el 750 a.C. Años después, en Jerusalén, estuvo profetizando el profeta Sofonías. El profeta Sofonías profetizó del año 697 al 642 a.C., durante el reinado de Manasés. ¿Qué ocurrió? Que Manasés, este rey, fue el que más reinó, 55 años, y lo que hizo fue provocar un fuerte debilitamiento de la cultura hebrea, de la fe hebrea. Entonces Dios envió al profeta Sofonías a Jerusalén para impulsar el judaísmo. ¿Qué ocurrió? Que nadie hacía caso al profeta Sofonías entre el 697 y el 642 a.C. Él se enfadó con los jerusalemitas, con los judíos de aquí, y él salió de Jerusalén. Cuando salió de Jerusalén, de las murallas, se encontró con la hija de Sión. ¿Os acordáis? Ese barrio fundado en el año 722 a.C. y que el profeta Sofonías se encontró entre el 697 y el 642 a.C. Y él vio que allí los judíos vivían de forma inmaculada, sin pecado, con justicia, caridad y misericordia. Y él dijo: de la hija de Sión saldrá a aquel que será la luz de todas las naciones. Acordaos que el personaje este de Matrix, Tanque, le dice, cuando Neo le pregunta: ¿no tenéis cables? Dice: no, tanto mi hermano como yo somos seres humanos puros y tradicionales, auténticos hijos de Sión. Por tanto, esta expresión, hijos de Sión, en realidad, ¿qué significa? Que el profeta Sofonías, cuando dice que ve a los de la hija de Sión que viven sin pecado, de forma inmaculada, es un anuncio de la venida de la Virgen María, que es inmaculada, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Y aquel que saldrá de la hija de Sión y que será la luz que ilumine a todas las naciones, es un anuncio de la venida de Jesús. Por tanto, cuando dice auténticos hijos de Sión, es una prefiguración mariológica, es un anuncio de la venida de la Virgen María. Esto es el profeta Sofonías. Y también de profeta Sofonías, aquel que saldrá de la hija de Sión, de la Inmaculada Concepción, que es María, aquel que saldrá de la hija de Sión, que es Jesús de Nazaret, es una prefiguración cristológica. Por tanto,
es un anuncio de la venida de Jesús. Por tanto, aquí estamos viendo que esto de auténticos hijos de Sión tiene una gran carga teológica e histórica. Entonces, hemos visto a partir de este contexto, de este lío monumental, este pifostio que ha habido en Israel, que el profeta Sofonías, cuando dice la hija de Sión, la Virgen María, y aquel que saldrá de la hija de Sión es Jesús de Nazaret. Por tanto, lo que dice aquí este personaje, Tanque, Aneo, auténticos hijos de Sión, tiene una gran carga, tiene una gran carga teológica en lo que se refiere al Antiguo Testamento. ¿Lo veis? Esta es mi nave, la Nebuchadnezzar, es un aerodeslizador. Aquí seguimos, esto es historia de Israel, ¿de acuerdo? Por tanto, lo de la Nebuchadnezzar, Nabucodonosor II, lo que hemos comentado antes. Aquí ahora trataríamos el tema de la resurrección de Neo, ¿de acuerdo? Aquí vemos como un agente mata a Neo en Matrix, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo mata y aquí se trata el tema de la resurrección. Pero antes de la resurrección, el personaje femenino, Trinity, se refiere a la Santísima Trinidad, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí hemos visto antes la tradición, lo que sería la revelación judía, la historia de Israel, ahora sería el Nuevo Testamento. Antes el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Trinity, la protagonista femenina, sería la Santísima Trinidad. Neo sería, por así decirlo, una especie de redentor, una especie de guía. De hecho, Neo significa nuevo. Tanque, el operador, veis aquí el personaje Trinity, ¿de acuerdo? Neo, nuevo. Tanque, el que dice lo de la hija de auténticos hijos de Sión, podría ser el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? O sea, la conexión que hay entre lo que sería el mundo real y el mundo de Matrix, ¿de acuerdo? Hay un personaje calvo que es Cifra, que es un traidor, ¿de acuerdo? Que representaría a Judas Iscariote. El personaje de Cifra, este que se verá ahora, este calvo ha hecho un pacto, un trato con las máquinas, ¿de acuerdo? Él quiere dejar la resistencia, que lo enchufen, lo conecten otra vez a Matrix, etcétera. Este calvo, que se llama Cifra, vendría a representar a Judas Iscariote, el traidor, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos viendo ahora el Nuevo Testamento, ¿vale? El Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos viendo ahora... Bueno, hemos visto antes lo que sería el Antiguo Testamento, la Nabucodonosor, Sión, hijos de Sión, etcétera. A Neo aquí lo han matado, entonces aquí ya sería el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Neo, nuevo, sería una especie de Jesucristo. Trinity sería la Santísima Trinidad, lo que aglutinaría Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora Tanque, el de los auténticos hijos de Sión, sería el Espíritu Santo, y aquí se podría decir que se aborda el tema de la resurrección de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues sería el cómo el Padre, por así decirlo, resucita al Hijo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esto, se mezcla Antiguo Testamento, lo que es Sión, hijos de Sión, la Nebuchadnezzar o Nabucodonosor, etcétera. Hemos visto lo de filosofía, Platón, Descartes, Ramón Llull, ¿de acuerdo? El Antiguo Testamento, esto ya sería Nuevo Testamento, pues se abordaría el tema de la resurrección, ¿de acuerdo? El cómo de alguna manera el Padre resucita al Hijo, que es un misterio, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería ya todo lo que es el Nuevo Testamento. Por tanto, hemos visto la película, pues tradición judeo-cristiana, historia de Israel, en este caso doctrina católica, historia de la Iglesia, pero aquí, como hemos visto antes, también se abordaría el tema del superhombre, lo que decía Nietzsche en el Así habló Zaratustra. Acordaos
el camello, la persona que está enchufada a Matrix, el león cuando a Neo lo desenchufan de Matrix, luego el bebé cuando sale de la cápsula, y aquí ya sería el superhombre que impone su propia voluntad a través de la voluntad de poder. Aquí entonces estarían trabajando dos cosas, lo que sería el Nuevo Testamento o el tema de la resurrección, o sea, el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el tema de la resurrección, pero mezclado con filosofía. Es un poco también lioso, ¿de acuerdo? Y aquí, en esta secuencia, se puede ver cómo Morfeo, personaje importantísimo en las películas de Matrix, le revela a Neo la realidad. Morfeo se basa, bueno, este personaje se basa en la mitología griega, la cual dice que Morfeo según la mitología griega, es el dios de los sueños y el encargado de llevar sueños a reyes y a emperadores. Morfeo es el hijo de Hipnos, que es el dios del sueño, y a su vez Hipnos es el hijo de Nyx, que es la diosa de la noche. Hipnos tiene un hermano gemelo llamado Thanatos, que es el dios de la muerte sin violencia. Bueno, resumiendo los orígenes de Morfeo, la diosa Nyx o Nox en romano es la diosa de la noche, la cual tuvo una larga descendencia, y Nyx engendró sin intervención masculina a los Oniros, que son las 1000 personificaciones de los sueños, y a los gemelos Hipnos, que es el padre de Morfeo, y a Thanatos, que es el dios de la muerte sin violencia. Y según la mitología griega, Morfeo llegó a ser el dios más importante de los Oniros. Aquí Morfeo le está revelando la verdad a Neo, o sea que ha estado viviendo una mentira, o sea que por tanto, Morfeo, cabe destacar que en la mitología griega era el dios de los sueños y el encargado de generar sueños, y según la mitología griega, Morfeo aparecía en los sueños de las personas a través de forma humana, y esto permitió a Morfeo ayudar a los mortales revelándoles secretos, y el dios Zeus, o Júpiter en romano, castigó a Morfeo al revelar a los mortales una serie de secretos a través de los sueños. Y cabe destacar que en la película Matrix 1, Morfeo, con forma humana y a través de Matrix, le revela a Neo que todo lo que ha vivido hasta ese momento era un sueño, un mundo virtual creado por las máquinas. Por tanto, así como en la mitología griega, Morfeo revela a los seres humanos, a los mortales, a través de los sueños y con forma humana, una serie de secretos, y por eso es castigado después por Zeus o Júpiter, aquí en la película Morfeo pues le revela a Neo a través de los sueños y con forma humana que en realidad ha estado viviendo un sueño y que ha habido una guerra, y que lo que ha estado viviendo hasta ese momento pues ha sido un mundo virtual creado por las máquinas. Por tanto, pues bueno, el personaje de Morfeo tiene una importancia relevante, porque así como en la mitología griega Morfeo revela a los mortales una serie de secretos, aquí Morfeo está revelándole a Neo pues la realidad, que ha estado viviendo un sueño, ¿de acuerdo? Bueno, ya para acabar con el personaje de Morfeo, aquí tenemos un esquema de la genealogía de Morfeo. Por tanto, vemos como Morfeo es descendiente de Nyx o Nox en romano, que es la diosa de la noche, que hemos hablado antes, de Nyx o Nox. Nyx es en griego, Nox es en romano, es la diosa de la noche, y engendró sin intervención masculina. ¿A quién engendró? Pues por una parte a los gemelos Hipnos y Thanatos, y por otra parte a Oniros, que son las 1000 personificaciones de los sueños. Y de los gemelos tenemos a Hipnos o Somnus en romano, que es el dios del sueño y padre de Morfeo, y su hermano gemelo Thanatos, que es el dios de la muerte sin violencia. Entonces de Hipnos pues viene Morfeo, que es el dios de los sueños. Y así como Morfeo reveló secretos a los humanos a través de los sueños, pues en la película Morfeo revela a Neo la verdad, que ha estado viviendo un sueño, ¿vale? Y con esto pues ya terminaríamos la descripción del personaje de Morfeo, que se basa en la mitología grecorromana, pues el personaje de Morfeo, hijo de Hipnos
sobrino de Thanatos y nieto de Nix o Nox. Bueno, y con esto pues ya hemos acabado el tema de Matrix, ¿de acuerdo? Entonces, al final de la película, pues se ve a Neo, pues como vuela, ¿de acuerdo? Está conectado aquí a Matrix, ¿de acuerdo? Y él está conectado a Matrix y él sale volando. Entonces, por tanto, hemos abordado, pues, distintas partes de la película, desde el argumento, luego con filosofía, con Platón, Descartes, Marx, Nietzsche, Hobbes, después la historia de Israel y por último pues la historia de la Iglesia o doctrina católica, la trinotología, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la resurrección de Jesús, y aquí bueno pues se ve a Neo al final volar. Y en el sexto tutorial ya abordaríamos Matrix 2, Matrix recargada y un poco de Matrix 3. Entonces la cosa se complica porque se mezcla con historia de la Iglesia o historia de Occidente, la cultura grecolatina, etcétera, más historia de Israel, etcétera. Entonces ya habría un sexto tutorial con el que finalizaríamos ya el temario, los apuntes de la segunda evaluación de primero de bachillerato. Los 4 primeros tutoriales pues hemos visto desde Sócrates, presocrático, Sócrates, Platón, Aristóteles, el arte, etcétera, las distintas vías de acceso a Dios, el ateísmo, Ramón Llull, Descartes, Kant, Hume, los maestros de la sospecha, Heidegger, Zubiri, José Antonio Marina, etcétera. Y ahora con Matrix pues vemos que hay un argumento muy enrevesado, filosofía por un lado, tradición judía por otro, judaísmo por un lado, historia de Israel, historia de la Iglesia por otro. Entonces ya con el sexto y último tutorial pues ya terminaríamos de explicar lo que es el temario de la segunda evaluación de primer curso de bachillerato. Así que chao, chao.